Muchísimas gracias por estar acá. Eh, Estos encuentros los hacemos porque creemos mucho que las historias tienen una capacidad de reunirnos y de ser un refugio donde conectar con otras personas y con el mundo. Por eso hemos propuesto crear estos espacios de comunidad en torno a nuestras historias y reunirnos para navegar juntos estos tiempos de incertidumbre y conectar con las diferentes perspectivas e imaginar otros mundos posibles. Estos encuentros con autores forman parte de nuestros esfuerzos por conectar a las personas que hay detrás de nuestras historias y crear una comunidad de narradores que aborden las intersecciones entre ecología y espiritualidad. Estas conversaciones nos permiten profundizar en los temas que explora cada historia, en los procesos creativos de sus autores y en las visiones del mundo desde las cuales surgen estas historias. Entonces, bueno, nuestros invitados de hoy son ambos autores de nuestro más reciente volumen, el volumen 8, bajo el tema deseo. Se trata de Soledad Barruti, quien es periodista y escritora de Argentina, y ella trabaja temas vinculados a la alimentación y a los territorios. Es autora de varios libros relacionados a este tema y es fundadora de la Red de Periodismo Latinoamericano Bocado. Soledad es autora del texto Oda a la Intensidad, una hermosísima invitación a dejarnos afectar profundamente por toda la belleza y el dolor de la vida. También nos acompaña el fotógrafo costarricense Emiliano Zúñiga, quien con su hermoso trabajo busca establecer una relación entre lo onírico y la cotidianidad. Emiliano también fue cofundador de un centro de sanación en el pasado y es el autor del fotoensayo Paraíso, Anzuelos, una exploración sobre aquello que brilla y nos guía. Emiliano, Soledad, muchas gracias por acompañarnos hoy. Eh, sin Muchas más, gracias por la oportunidad. sin más, voy a arrancar quizá con la primera pregunta para empezar esta conversación. Eh, y bueno, de alguna manera ambas historias surgen o son habilitadas gracias al contacto físico con el mundo más que humano, ¿verdad? Digamos que los paisajes habilitan esta reflexión profunda sobre la intensidad de la vida y sobre la intensidad de la realidad. Entonces, bueno, podríamos decir que de alguna manera los paisajes nos están hablando todo el tiempo, ¿verdad? A través de múltiples estímulos que llegan a nuestros sentidos. Si estamos abiertos a recibirlos, por supuesto, siguiendo esta idea, ¿de qué forma sienten que sus paisajes habilitan sus reflexiones y de qué forma les hablan? ¿Y cómo consideran ustedes que podemos llevar nuestra atención hacia estos lenguajes en tiempos en los que estamos demasiado expuestos a muchas distracciones? Ujú. No sé quién quiere arrancar, cualquiera de los dos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me encanta el trabajo que hacen en Wimblo y me gustaría eso, empezar agradeciéndoles y felicitándoles por este trabajo muy hermoso que hacen. Esta fusión de narrativas me parece espectacular y me parece que dialoga mucho con esto que tenemos que pensar y a lo que propone abrirnos la pregunta, ¿no? A esta confluencia de narrativas, de diálogos que todo el tiempo están presentes y activos en el mundo, pero que muchas veces no vemos. Como hay una incapacidad de recepción de todo lo que está esperando dialogar con nosotros y al mismo tiempo de nosotros poder dialogar con esas tantas otredades que están ahí, como esperándonos. Eh, y eso es un camino de deconstrucción que hay que hacer, porque si bien nacemos como con toda esa apertura y toda esa disposición y con un cuerpo completamente disponible para verlo todo, escucharlo todo, tocarlo todo y ser atravesado también por todo, ¿no? Con esta idea de la piel como un elemento poroso por el que todo se mete. Todo nuestro sistema está hecho en base a la separación, a la lejanía y a que nada de eso tenga un curso. Entonces todo está hecho en base a la supresión de esas formas, de esos diálogos posibles, de una invitación a la racionalidad permanente y a que todo lo otro quede abandonado hacia un terreno de la fantasía medio ocupado por Disney. Entonces están todos estos dispositivos
para acompañar esa necesidad de ser en la niñez en relación con otros, todo puesto en dispositivos de distinta mercadotecnia que lo van como apuntalando y lo van convirtiendo en universos prefabricados que cada vez van perdiendo más la posibilidad de dialogar con eso otro que está ahí y que nos constituye, ¿no? Esa idea de que no somos por fuera de lo que de lo que nos rodea, nada, ni la mosca que está entrando a la casa, ni el polvo que por ahí se mete en el medio de la ciudad, hasta obviamente todo ese paisaje y todo ese territorio sumergido bajo las capas del asfalto que dejamos de ver, pero que igual vibra de alguna manera con nuestras corporalidades todo el tiempo. Información que acompaña esa deconstrucción en el entender cómo llegamos a este nivel de enajenación y de separación tan violenta con el resto de lo que está ahí. Y creo que esa deconstrucción es la que va de alguna manera despertando todas estas formas de diálogo posible. Yo creo muchas veces que lo que pasa en nuestra sociedad, en nuestra civilización, es que nos desconectan, ¿no? Entonces, ese esfuerzo de reconexión es un esfuerzo, es un camino y es inmediata, eso es algo muy poderoso de ver, ¿no? La respuesta realmente del mundo que nos espera es inmediata. O sea, el diálogo se activa en un segundo, empezás a buscar hongos y a dialogar con esos hongos y los hongos empiezan a aparecer por todos lados. Y antes, ¿dónde estaban? En el mismo lugar, solo que antes no podías ver. Entonces cambias la forma de ver y todo se empieza a ver distinto y todo te responde de otro modo. Em, Pero bueno, eso, ese diálogo hay que despertarlo. Nada está dado para eso y puede ser muy doloroso. Y es también al mismo tiempo de bello, muy doloroso, porque el mundo que se devuelve a nuestra mirada es un mundo que está doliente, que está enfermo y que está siendo agredido todo el tiempo eh, por esa enajenación y esa forma de darle la espalda que tuvimos. Súper clave eso que decís de abrir el diálogo, ¿verdad? Y a eso me refería con esta pregunta de qué formas podemos, o sea, creo que ese diálogo inicia con la atención, ¿verdad? Con llevar nuestra atención hacia esto que nos contiene, ¿verdad? Que contiene la vida. Emi, no sé si querés aportar algo también por ahí. Sí, bueno, primero que todo, de nuevo, como dijo Soledad, también muchas gracias por el trabajo de ustedes, que realmente me parece muy importante. Una vez en una conferencia que ustedes dieron, en una presentación, ustedes hablaron de hablar del clima y hablar de nuestra responsabilidad, pero no desde el punto de la urgencia, sino desde la belleza. Y a mí eso me parece algo muy interesante y de hecho es como quería enfocar también un poco mi respuesta, que es, bueno, yo hace unos años estuve en un programa ambiental y una de las cosas que experimenté es que era como de estas formas de aproximarse, digamos, a responsabilizarse por el bienestar del clima y el bienestar del entorno, pero desde un punto de vista de la urgencia, ¿verdad? Entonces se crea toda esta cuestión como de activismo que me parece necesario y demás, pero una cosa que me dejaba como un hueco es que generalmente la convicción no venía de tanto de adentro, sino como de la información de lo que había que hacer. Em, También una cosa que, bueno, y es como uno de los factores principales del ensayo que escribí, es esta como también la invitación a dejar de buscar afuera, ¿verdad? El bienestar, en el sentido de que yo tengo bastantes años de vivir en zonas que comúnmente se dirían que son como paradisíacas o que son, generalmente las personas dicen que qué dichoso vivir, ¿verdad? En estos lugares, pero hay una cosa de que en esos lugares también se puede experimentar cosas como depresión, se puede experimentar cosas como una gran insatisfacción por lo que uno es también adentro y por la inhabilidad de uno para permitirse sentir y permitirse transformar por los impulsos internos.
Entonces, para mí la idea de paisaje con el tiempo ha cambiado mucho a no trabajar tanto en el paisaje externo, sino trabajar en el interno Mm. y que de alguna forma el trabajo interno pueda ser como una forma orgánica de afectar el externo, en el sentido de que el trabajo hacia afuera sea más bien un eco de adentro. Eh, entonces sí, o sea, una de las cosas que yo abordaba en mi ensayo y que bueno, que es una de las cosas que me parecen ahorita como importantes en mi experiencia es el trabajo interior. Eh, el hecho de que si no estoy bien conmigo, puedo estar al frente de la catarata más linda del mundo y nada más no poder verla, no poder ser uno con eso. Eh, y que entonces para mí, si hubiera alguna urgencia, sería esa, sería hacerse cargo de que realmente lo que pienso y lo que predico de alguna forma sea también caminado y no solo información, y que venga de una convicción realmente del corazón, tal vez. Gracias, Emi. Sí, yo creo que esto que hablas es súper importante sobre, sobre lo que decís sobre el paisaje, ¿verdad? Para nosotros, el paisaje externo, por así decirlo, e interno, de alguna forma siempre están entrelazándose, ¿verdad? Y creo que eso es, también hemos perdido mucho esta interconexión, ¿verdad? Vivimos como siempre en dualidad, ¿verdad? En lo que está afuera y lo que está adentro, ¿verdad? Pero realmente estos paisajes todo el tiempo se están hablando, ¿verdad? Entre sí, se están nutriendo, ¿verdad? Entonces, para nosotros es muy importante como eh, que esa transformación de la que estamos hablando venga primero desde adentro, ¿verdad? Desde nuestra propia naturaleza. Ujú, Y me encantó esto que decís sobre la belleza, ¿verdad? Porque creo que es un tema que está muy presente en tu trabajo, ¿verdad? Y pensando en la belleza no solamente sobre las cosas que son lindas, ¿verdad? Sino sobre las cosas que... Hay un término que a mí me encanta que es lo sublime. Para mí, lo bello también tiene como esta capa de lo sublime que el otro día escuchando hablaban de que lo sublime es algo que te atrae mucho, pero que no necesariamente es agradable, ¿verdad? ujú, Entonces, ujú, creo que la belleza, el concepto de belleza anda por ahí y es clave también para hablar sobre esto que estamos hablando hoy, ¿verdad? Y sobre cómo llevar nuestra atención hacia lo sublime que está en lo que estamos inmersos, ¿verdad? ujú, Y un poco hablando sobre esto, este tema de la belleza, que hay belleza también en el dolor, ¿verdad? Y ujú, creo que vivimos hoy en una sociedad que está constantemente evitando enfrentar el dolor, la ujú, oscuridad, ¿verdad? La tristeza, la depresión. Estamos todo el tiempo inventando toda clase de distracciones, pócimas mágicas, ¿verdad? Para huir y evitar la intensidad de estos sentimientos, ¿verdad? De todos los sentimientos, pero sobre todo la intensidad del dolor, ¿verdad? Intentamos evitarla a toda costa. Y esto es algo que habla mucho Joanna Macy, no sé si la conocen. Ella nos habla mucho de este tema y habla de que es el miedo el que no nos deja enfrentar el dolor por lo que hemos hecho a la tierra, ¿verdad? Sobre todo. Y ella menciona que hasta que enfrentemos esos miedos, vamos a ver una transformación verdadera, ¿verdad? Hacia una sociedad que proteja la vida en lugar de destruirla. Entonces, sus historias se relacionan mucho con esta idea, ¿verdad? De dejarse atravesar por el dolor, dejarse atravesar por los miedos, dejarse atravesar por la intensidad de la vida. ¿Cómo esta actitud ha transformado su relación con la tierra desde sus respectivos campos, ¿verdad? De acción y de trabajo? Y también cómo esta Ah, transformación puede repercutir a nivel colectivo, ¿verdad? En algo más grande. a mí me parece fascinante lo que dice Joanna Macy, te agregaría lo que dice Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano que habla en la sociedad paliativa, sobre todo en su libro que escribió en medio de la pandemia,
habla de cómo nosotros somos la sociedad de la algofobia, ¿no? La fobia al dolor como la que responde de una manera casi como un instructivo a lo que viene de esta pulsión consumista permanente, casi maníaca, que nos impone la felicidad como un norte, que es un norte eficiente y productivista también, ¿no? O sea, somos más eficientes y estamos, acá en Argentina hay mucho esta cosa del influencer que te dice, levántate a la mañana y vibra alto, y esa cosa de, bueno, vibra alto y la imposición de la felicidad y la imposición de estar bien como si la emoción fuera realmente algo que puedes conquistar como si fuera un estado voluntarista, y si no lo haces, hay una especie de falla, ¿no? Hay una falla en que no puedes ser feliz con todas las cosas que te da el mundo, y que no puede lucir en esa felicidad también, y el consumo obviamente aparece siempre con con nuestra sociedad construida en base al miedo, al terror, a la muerte y a toda la incertidumbre que eso conlleva y al terror que eso también produce, al miedo y al dolor que provoca la muerte, respondemos con ese estado de consumo atroz que también es lo que nos va destruyendo. Me parece que son todas esas cosas que hay que explorar de una manera como muy seria, muy rigurosa y también muy consciente. Después está quienes, a pesar de todo eso, recién Emiliano hablaba, ¿no? Bueno, a pesar de todo eso, siempre hay alguien que puede sentir depresión, que puede sentir ansiedad. Estamos los que, aunque tengamos esa imposición colectiva, no podemos sino habitar el mundo. Y yo veía, tengo como una especie de radar, a dónde está el dolor puesto, dónde está la injusticia, dónde está lo que debe ser como mostrado de otra manera, porque me parece que ahí hay algo como sino como de una ceguera colectiva hipócrita que me desespera, ¿no? Como que hay algo ahí de entender a nuestra sociedad negando todo eso, que a mí por lo menos es lo que me genera casi una pulsión para el otro lado. Yo soy, y en mi familia, estamos los que escribimos, que siempre tenemos esos lugares de mostrar dónde está, y que levantamos el teléfono y digo, ahí viene, ¿no? Medio el Cassandra de la familia, y quien está ahí mostrando que es mentira, que a la alegría colectiva como único panel le faltan un montón de tintes que no están, y que el dolor es un montón, que cómo vamos a ser felices si en el mundo existe en este momento todo este horror, y al mismo tiempo cómo existiendo este mundo no vamos a ser felices. Entonces las dos cosas pueden como convivir de una manera mucho más interesante si nos alejamos de ese binario felicidad, dolor, y nos permitimos impregnarnos con lo que tiene la vida, que es mucho más interesante, mucho más potente y al mismo tiempo mucho más desconcertante, porque obviamente si vos te metes a esta idea de las emociones como nuestro lugar, nuestro paisaje emocional como un bosque completamente habitado por seres que conocemos, seres que no, seres que de repente a partir de estímulos muchas veces no conocemos. Digo, yo en este momento camino por las calles de Buenos Aires y la tristeza se te impregna por todos lados, por ciento de las personas son pobres. Si vos no sos pobre, pero igual de alguna manera sentís eso, ¿cómo no lo vas a sentir? Digo, ¿cómo la tierra no sentiría el dolor colectivo del genocidio en Gaza? Lo estamos sintiendo todos eso todo el tiempo. Entonces me parece que hay una vida, hay una invitación a una vida mucho más intensa, y de ahí la defensa, a la intensidad como un comando de la vida como con esa vehemencia de existir, y con todo ese con todo ese collage existencial en el que estamos habitados por tantas cosas. A mí por lo menos me resulta una invitación mucho más real, mucho más genuina y mucho menos combativa de algo que igual siempre me pasó. O sea, yo tenía 4 o 5 años y recuerdo esa sensación de decir, ¿por qué el mundo? O sea, a fin de cuentas, estamos acá y todos son felices y están pasando todas estas cosas. ¿Acaso, tipo, no vamos a hablar de todo esto? Siempre. Entonces, a mí, como habitarlo con este nivel de conciencia, digamos, me resulta por lo menos un poco más afín a lo que realmente me pasa por todos lados. Gracias, Ole. Y esto que decís también como de que, ¿verdad? Como que nos intentan como meter en un camino en el que la felicidad es como el único, ¿verdad? El único objetivo, ¿verdad? Y como si la felicidad fuera una cosa que se alcanza y ya, ¿verdad? Y creo que es importante como darnos cuenta que realmente la felicidad no es algo permanente, es algo que se mueve, ¿verdad? Y es parte de aceptar y asumir
pertenecer a este mundo que tiene múltiples capas, es súper complejo, ¿verdad? Donde no solo existe la Y, felicidad, ¿verdad? Y agregaría algo más también, en este mundo tan carente como de empatía y tan carente de vínculos genuinos, la felicidad como norte no deja de ser un símbolo de psicopatía estructural. O sea, los que terminan siendo felices son personas que terminan estando como completamente negadas a todo lo otro que hay por fuera del campo de concentración de la felicidad, donde no deja de haber eso, ¿no? Como un dispositivo creado para que un puñado de personas que encontraron como cierta forma de éxito y ciertas garantías estructurales que en la mayoría de los casos tienen que ver con el dinero, con cierta estabilidad, con un lugar de paz y de estructura casi intocable, se transforma en ese norte colectivo. Y es el norte colectivo que de verdad después deviene en la carencia completa de empatía y este gen psicopático que atraviesa la sociedad, donde el individualismo acá se habla como ya como de la cosa del individuo y la propiedad privada como el máximo derecho y el máximo don que una persona puede tener. Y es un horror eso. Y es mentira, Sí. además. Sí, sí, son como los ideales que creemos que debemos alcanzar, ¿verdad? Y cuando no los alcanzamos, es ahí cuando viene la depresión, la ansiedad, la frustración, ¿verdad? Y de eso creo que habla mucho tu historia, Emi, como de esta frustración, de verte como no estar alcanzando estos ideales impuestos por la sociedad, ¿verdad? Sí, bueno, en mi caso era como un poco, eh, como lo cuento también en el ensayo, era todo partía de que me preguntaron cómo sería mi vida sin obstáculos y entonces era una forma de escribir y pensar sobre cómo sería mi vida ideal. Y entonces la vida que concebí en ese texto se me parecía mucho a lo que después logré en la iniciativa, pero después se rompe, Mm. ¿verdad? Entonces yo creo que para mí en ese momento, que bueno, fue hace unos años, yo siento que a partir de ahí hubo un proceso de madurez y entendimiento que hoy me permite ver la lógica de lo que pasó, pero que en ese tiempo lo que experimenté fue como no llegué, ¿verdad? Me fallé, le fallé a mi propio deseo, le fallé a mi propia concepción de qué es, no sé, incluso correcto, o sea, conceptos que después ya se fueron modificando. Yo creo que también una de las cosas bueno, que comparto mucho con Soledad también es esta cuestión de la necesidad de estar en un estado, eh, o esa imposición de estar en un estado, ¿cierto? Un estado emocional. Yo hace unos años se me presentó la posibilidad de dividir las emociones en cuatro emociones principales, que son felicidad, ira, tristeza y miedo. Y una de las cosas que me parecieron más interesantes es que en realidad ninguna de esas emociones es intrínsecamente negativa. Yo creo que lo que es un poco inconveniente con las emociones es que no sabemos cómo manejar todo aquello que no es felicidad. Entonces, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente el uso de los teléfonos, el uso de las aplicaciones, ¿verdad? Que hay una cuestión es casi como un tic corporal, el hecho de que cuando se experimenta un ligero vacío o una ligera sensación de aburrimiento, es casi como automático que el dedo va al celular y abre una aplicación. Y que muchas veces lo que se hace es que cuando esta aplicación ya no me llena, me bajo otra aplicación. Y que es una cuestión como, o sea, es una definición casi que de adicción, ¿no? Que en este caso adicción sería como todo a lo que recurrimos cuando estamos incómodos. Eh, yo creo que para mí también una cosa muy interesante de mi proceso y de lo que he ido como aprendiendo a través de dejarme sentir, eh, es que la tierra es este espacio en el que uno puede habitar de una forma un poco más poética, en el sentido de que lo que se presenta en el día a día, ya sea nuestro trabajo remunerado o el trabajo de pasión o las personas que conocemos o los problemas que enfrentamos, los duelos y demás, que todo en realidad viene a presentarse como una metáfora. Y que entonces en esa metáfora no se trata tanto de rechazar lo que no nos gusta y aceptar lo que sí,
sino de tratar de hacer una lectura un poquito más exhaustiva de lo que pasa, en el sentido de como qué dice esto sobre mí también, ¿verdad? ¿Qué dice esto de yo como un ser humano en una línea de tiempo de millones de años? ¿Qué dice esto sobre lo que puedo canalizar en el mundo, sobre lo que le puedo aportar? ¿Qué dice esta tristeza, el duelo, cómo la puedo transportar? Hace unos días me contactó un familiar y estábamos hablando, bueno, estaba teniendo un episodio ahí de ansiedad y a mí me pareció muy curioso que me contactara porque yo pensaría que yo soy una persona como que no sabe lidiar tanto con la ansiedad y que he tenido problemas con eso. Pero una cosa interesante es que dialogando empezamos a hablar de lo que nos estaba provocando el estado o de lo que lo estaba causando. Y una cosa que sentí es como, qué interesante que en todo esto que estoy contando, que son las cosas que generalmente escondo, hay un propósito sanador, en el sentido de que con la anécdota le estoy ayudando a otro a abordar su propia vivencia también. Eh, entonces sí, yo creo que para mí un poco la belleza principal del dolor y de no poner tantas barreras como para no sentirlo, y de que si sentís un vacío enorme, tal vez es hora de sentirlo y no tanto de negarlo o de llenarlo con otras cosas. Yo creo que es que generalmente hay una cuestión como de embudo en la que uno siente que uno se está deshaciendo y deshaciendo y deshaciendo, pero que cuando ya no queda más, uno pasa a otro lado, uno pasa como a un estado de transformación en el que se pasó casi que literalmente, y como lo cuentan todas las fábulas y mitologías, se pasó por la cueva y se enfrentó, digamos, a ese ser mitológico que uno está evadiendo la mayor parte del tiempo. Y que cuando hay eso, por supuesto, hay empoderamiento y hay herramientas y hay una belleza de que la historia continúa, ¿verdad? Y que pasar por un momento bajo no significa quedarse por ahí, sino subir. Y que todo esto es un poco básico, yo creo. O sea, yo creo que la belleza de este tipo de aproximación es que es evidentemente universal, en el sentido de que yo creo que cuando uno se expone a este tipo de cosas, uno sabe que uno sabe eso un poco. Lo que pasa es que se nos olvida con un montón de cosas y que uno, bueno, en ese deseo también de pertenecer a lo que se está viviendo colectivamente, pues uno busca, ¿no? Como ser parte de esa tribu a partir de impulsos y de reacciones y no tanto a partir de reflexión. Eh, pero sí, bueno, por ahí va un poco mi forma de verlo. Sí, súper de acuerdo con lo que decís, Emi, y como que, y siento que más que se nos olvida es como que nos hacen olvidar, ¿verdad? Pero es algo muy natural. Hace poco tuve la experiencia de estar presente en un parto natural y el dolor que vive que vivió la madre fue, o sea, no, nunca lo había presenciado de esa forma y fue una cosa muy impresionante y muy hermosa al mismo tiempo, ¿verdad? Porque ver cómo la vida surge del dolor. O sea, es como muy, muy básico, ¿verdad? Es como que para mí ese parto fue como una gran enseñanza de eso, de que algo tan hermoso no puede venir de otra forma que no sea del dolor, ¿verdad? También. Entonces, lo amarro mucho con esto que estamos hablando, ¿verdad? Porque ver el dolor como algo negativo es como lo que nos han hecho creer, ¿verdad? Pero realmente el dolor es parte de lo básico para crear vida, ¿verdad? Y lo Claro. vemos de manera universal, como decís, ¿verdad? ¿No? Está presente en todo. Ujú. Y la otra cosa que dijiste que me parece, Perdón, Caro, ajá, dale. no, no, que quería agregar algo de esto de vos decís de lo del parto, que me parece fundamental, me parece hermoso y me parece que es algo que nos han quitado, casi como el derecho a sentir en los partos. Yo tuve dos y tuve un parto que fue completamente intervenido y luego un parto completamente real en los pies de mi cama. Y ese Ujú. dolor, me acuerdo que mientras lo sentía, que es realmente lo más insoportable que sentí como dolor en toda mi vida, era como una cosa era puro dolor. Pensaba mientras lo sentía, ¿no? Cuánto se priva a las personas de la información que viene con el dolor cuando no tenés ese dolor, Ujú. cuánto se evita.
que puedas vivir realmente plenamente sin ese dolor. O sea, todo lo que te perdés por no tener ese dolor es muchísimo, muchísimo, Ujú, pero nadie nunca te va a hablar de eso. Nadie ujú. nunca te va a hablar de eso. Creo que el dolor es parte de crear vida. O sea, como que hay mucha información, como decís, hay mucha información que viene con el dolor. Y no solo, obviamente el ejemplo más claro puede ser este del parto, ¿verdad? Pero porque es un dolor realmente impresionante, pero pienso en todos los tipos de dolor, el dolor del duelo también, ¿verdad? Toda la información que hay ahí, todo lo que uno aprende, todos aprendemos muchísimo de la muerte de alguien más, ¿verdad? O de una persona. Ujú, Entonces, o de una pérdida en general. Pero pienso lo importante que es como atender a este dolor y atender no solamente el dolor, a la intensidad del dolor, sino a la intensidad de todo lo que vamos sintiendo, porque somos seres súper complejos, ¿verdad? Y yo creo que esta disposición de entregarnos a esta intensidad eh, es clave y sobre todo para crear, ¿verdad? No solo para crear vida, sino para crear lo que sea que hagamos, ¿verdad? En su caso, me encantaría saber cómo esta disposición a entregarse a esta intensidad de lo que se quiere, de las emociones, de los sentimientos, ha nutrido y nutre sus procesos creativos, ¿verdad? A la hora de escribir, a la hora de fotografiar. Que me quedé con lo que dijo Emiliano, que me gustó mucho, de lo de pensarnos también, como volvernos a pensar desde las historias que nos constituyen, ¿no? Y volver a releernos a la luz de las historias que también están vivas, que también están animadas y que también son estas fuerzas de la naturaleza que nos trazan caminos y nos muestran direcciones. Y ahí aparece como muy claro, ¿no? Que el trauma y el trance, y el trance como recurriendo hasta al origen, a la raíz del tra, que es estar entre dos mundos, ese pasaje, eh, necesitan esos caminos, ¿no? ¿no? No se puede llegar a un camino de verdad, no sé, de cierta armonía o de cierta tranquilidad si antes no se atraviesan esos traumáticos, ¿no? Y ese trauma nos deja en un lugar mejor. Yo permanentemente escribo desde ahí, tengo una conciencia como muy clara de que escribo desde ahí y tengo una conciencia muy clara de que quien me interesa también como que quien resuena con lo que hago, quien busco, quien leo, tiene siempre ese mismo camino, ¿no? Ese que decía Emiliano, como si fuese ese camino mitológico inevitable que nos lleva a un montón de estados, un montón tensas y desbordadas. sí, yo para agregar un poco trayendo un poco lo que estaban diciendo antes, yo creo que también un concepto, una forma, una idea importante es la inteligencia del cuerpo, que yo creo que a mí por mucho tiempo, eh, yo creo que era una costumbre, y bueno, creo que es una costumbre colectiva también, que es que cuando uno está triste, uno generalmente no llora, no es automático llorar. Como que uno busca, ¿verdad? Como, ¿por qué estoy triste? ¿Por qué estoy triste? Hay como una interrogante, casi que sería decir como, ¿por qué tengo hambre? Eh, y que yo creo que en la obediencia a la inteligencia del cuerpo hay una entrada, y una entrada y una salida, digamos, del estado en el que se está, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es algo muy importante y generalmente, bueno, cuando yo he estado muy, muy triste, comparto que sí hay una idea de que si toco la tristeza voy a desaparecer. Entonces hay un miedo a tocar eso. Pero que cuando se toca lo que más bien aparezco, es como que hay como más bien una dinámica de que más bien no estaba y más bien después estoy. Eh, yo creo que a nivel creativo, bueno, para seguir con esta pregunta de cómo, digamos, ser afectado por la vida y dejarse afectar por la vida, ha influido en mis procesos, ya sea de creatividad o de enseñanza o lo que sea. Yo creo que es un poco como que le he perdido un poco el miedo a mis deseos. Entonces, hay una cosa que es que yo antes, bueno, todavía puede ser, yo diferencio entre los deseos que son como
deseos que están enmascarando un deseo más grande y el deseo principal. Entonces, yo siento que para mí, por ejemplo, si hay un deseo que me desafía mucho y que yo digo que me da mucho miedo, yo sé que generalmente es ese el que quiero, y ese es el que voy a buscar. Lo que sí, obviamente, es que respeto los pasos graduales a llegar. Tampoco es que estoy diciendo que hay que tirarse de cabeza, porque también hay un proceso de aprendizaje para llegar a eso. Eh, entonces, yo creo que para mí el hecho de dejarme afectar, de dejarme pasar por esos procesos y de no verlos como cosas negativas o como fallos o como accidentes, me ha permitido entender que si eso no me destruye, mis deseos mucho menos que me van a destruir. Entonces es una cuestión, yo creo, como que se le va perdiendo apego también. Hay como una cuestión de alejarse un poco del, de la incomodidad. Eh, yo sé que es un poco irónico lo que estoy diciendo porque estamos hablando más bien de entrar en la incomodidad, pero yo creo que cuando uno pasa por ahí varias veces, se llega a un estado en el que se genera como una coraza, pero una coraza buena, digamos, un callo, por así decir, de, de las cosas que uno generalmente considera incómodas y que entonces uno aprende a que uno puede seguir trabajando en paralelo a esa incomodidad, que es algo que a mí no me pasaba antes. Yo antes pensaba mucho en el estado perfecto para crear, o en el estado perfecto para animarme a dar un taller, o en el estado perfecto para animarme a manejar un grupo de personas, ¿verdad? Que si estoy triste, ¿cómo voy a manejar un grupo? Pero yo siento que algo que incluso he practicado y que, bueno, en un taller que reciente, bueno, un taller actual que está en proceso, es que empezamos las sesiones con cómo estamos, ¿verdad? A nivel emocional y hay este espacio para decir realmente cómo estamos. Y que entonces yo como, digamos, como el, entre comillas, docente del grupo, se supone que yo debería estar bien, pero puede que no. Puede que yo pueda decir, bueno, esta semana he estado muy triste, en este momento estoy muy triste, pero a partir de esa vulnerabilidad se crea, ¿verdad? Esta entrada a una conversación y una entrada también a una transparencia, que es una transparencia muy sanadora y que se puede usar en el trabajo creativo, se puede usar en el trabajo de enseñanza y se puede usar sobre todo, y yo creo que es lo más importante, en las dinámicas sociales, que verdad es muy diferente. Había una frase de esta filósofa Simone Weil que decía que el verdadero amor al prójimo es poder acercarse a quien sea y preguntarle por qué está, qué es lo que está atravesando, ¿verdad? Poder, y en lugar de preguntar como, ¿cómo estás bien usted? Y ya seguir con el día, tener una conversación un poco más profunda de qué has estado atravesando este mes o esta semana, ¿verdad? Y que en esa conexión se genera también una intensidad y una belleza y un amor, digamos, por el otro. Eh, También como reconocimiento, una extensión de uno mismo. Sí. Gracias, Emi. Sí, yo siento que rescato varias cosas que hablaste y que conecto mucho con lo que estamos trabajando en este volumen de deseo, ¿verdad? Porque sobre todo esta idea de que necesitamos conectar con el cuerpo para realmente saber qué queremos, ¿verdad? Porque lo que deseamos no simplemente vive en la cabeza, ¿verdad? También vive en el resto del cuerpo. Y precisamente por eso a veces lo que mencionabas de llorar, ¿verdad? El llanto es una reacción del cuerpo, no necesariamente de la cabeza, ¿verdad? Entonces, como que todas estas reacciones, o sea, dejarse afectar como por la vida, como decís, implican devolverte, salirte un poco de acá, de esta parte, ¿verdad? Y bajar a conectar con otros sentidos, otras formas en la que tiene nuestro cuerpo, nuestro maravilloso cuerpo de experimentar la vida, ¿verdad? Ujú. Y en esa experimentación, pues va a haber incomodidad sí o sí. Sí, Y me encanta esto que decís porque digamos, de alguna forma abrazar la incomodidad eh, implica aceptar el dolor, implica aceptar los miedos, ¿verdad? Pero no, porque, digamos, la sociedad nos tiende a, a buscar la comodidad como el estado
¿verdad? Lo que hablábamos de la felicidad, es lo mismo, ¿verdad? Como que queremos siempre estar cómodos para Ujú. ¿verdad? Pero no necesariamente hay muchas cosas que surgen de la comodidad, ¿verdad? Más bien pueden no surgir. Para mí también, yo estoy muy de acuerdo en que los procesos creativos más transformadores vienen de lo incómodo, ¿verdad? Del miedo, de lo que no nos atrevemos a contar o lo que... No, y que también el poner estar bien como el factor principal para hacer algo puede ser un método de procrastinación eterno. Exactamente, O sea, también. uno siempre quiere algo más, ¿o no? O sea, no sé, sería como pensar que necesito la cámara perfecta o las herramientas perfectas para hacer fotografía o para... Ujú. y que yo creo que no, o sea, creo que uno No, puede trabajar además en lo que quiere. también pienso que hay un valor importantísimo digamos, en la parte de la autoría, ¿verdad? Ujú. Cuando un autor me está hablando desde su incomodidad, desde sus miedos, desde su dolor, la historia es más real para mí, es más, digamos, de alguna forma impactante, ¿verdad? Y esto creo que lo mencionaste hace un rato con la anécdota como sanación. Ujú. A mí me encantó eso que dijiste porque realmente esto es un poco lo que buscamos en Wimblu, ¿verdad? Cómo de repente las historias pueden provocar, no, tal vez quizá no sanación, pero sí reflexión, ¿verdad? Profundizar en algún tema, sentirte identificada con alguna idea o alguna reflexión del autor, ¿verdad? Que está haciendo desde su perspectiva más sincera, ¿verdad? Y creo que en esto, ambas historias, la tuya y la de Sole, me hablan mucho de desde la sinceridad, ¿verdad? Desde la honestidad de estar viviendo el mundo en el que vivimos, eh, sintiéndolo con todo el cuerpo, ¿verdad? Y reaccionando a él y desde ahí surgen estos textos tan hermosos en los que yo puedo apropiarme de ellos también, ¿verdad? Ujú. Entonces, bueno, quiero abrir ahora los minutos que nos quedan por si alguien más tiene alguna pregunta o si Emiliano y Sole tienen alguna pregunta para ustedes. Yo tengo una pregunta para Soledad. Ok, empecemos por ahí. Eh, bueno, ayer leí el texto, ayer o antier leí el texto de ella y Ujú. bueno, un segmento, un párrafo que me gustó mucho, que dice, si me preguntan qué se puede hacer para cambiar las cosas, les diría dejarse afectar profundamente por la vida, ser plenamente eso, una persona afectada por la vida. Y bueno, lo que me surgió en ese momento que estaba en un momento de vulnerabilidad es, o sea, estaba en un momento de esos en los que uno dice como, ¿cómo puedo aceptar esto? Y que la respuesta es aceptándolo. Em, pero yo creo que hay una pregunta más como a nivel como de método. Si usas algún método para cuando esa incomodidad viene, si hay algún tipo, no sé, alguna intervención, no sé si tipo eh, algo que has aprendido para no caer, ¿verdad? En un estado de desesperación o lo que sea, o si más bien caer en ese estado, ¿verdad? Como el estado del que se teme estar, es más bien el método, que para mí ha sido un poco la respuesta. Y pongo la anécdota de, por ejemplo, cuando tengo insomnio, que es que lo que se me hace peor es tratar de volver a dormir. Y lo que se me hace más útil es aceptar que no puedo dormir y ahí me duermo. Es una cuestión como muy paradójica. Pero sí, bueno, por ahí va la pregunta, no sé si quedó clara. Sí, quedó clara, gracias. Es perfecto el ejemplo del sueño y del insomnio. Y también es perfecto en eso de cuán poco dueños somos de cuándo viene, de cómo, ¿no? Que es algo que está y en eso de dejarte afectar, hay algo que te afecta que no es parte de vos. A mí me gusta, así como creo que las historias están vivas, creo que las emociones también están vivas. Y muchas veces nos habitan emociones que ni siquiera nos son propias, ¿no? Nos habitan emociones a veces que son de nuestra familia. No sé, yo estoy en un proceso familiar muy doloroso y muy intenso, con mi abuela se está muriendo. Y todos parecieran estar esperando que mi abuela, no sé, haya una especie de milagro, una especie de forma de mejoría que básicamente te viene que mi abuela se convierta en la persona que era
antes de estar por morirse, ¿no? Y yo me doy cuenta que, claro, yo salgo de ahí, de esa casa, y salgo inmensamente más afectada por un montón de tristezas, por un montón de tristezas, por un montón de broncas, por un montón de cosas que no son mías necesariamente, son tal vez mi madre sin llorar, son tal vez mi abuelo esperando que ella se levante. Entonces, muchas veces el dejarnos afectar y el entender a las emociones así, a mí por lo menos como que me ha resuelto muchas cosas. em, que eran ese combate, ese luchar contra el sueño que no viene y ese poner a hacer un montón de cosas. Aprendí a conocer más cuando, no sé, dónde estoy con un ataque de ansiedad y saber que es como una especie de algo que así como se originó va a pasar. Eh, Aprendí que, no sé, que así como estuve en momentos de un derrumbe muy grande, después como que hay un emerger de todo eso, que es lo que vos dijiste hace un rato, ¿no? Eso de como de acompañarse a uno mismo de una manera como siendo partero de esas emociones también de uno mismo, ¿no? Ujú. Y es lo más difícil para mí, es mucho más difícil eso que por eso hay tanto remedio, tanta droga, tanta propuesta para salir del estado depresivo y no hay ninguna para por lo menos poder acompañar la tristeza de una manera más adecuada. Porque eso requiere tiempo, requiere presencia, requiere conocernos, el autoconocimiento, eso que vos también decías, que siempre esa recepción de las emociones y esa aceptación de las emociones es una experiencia somática, no es una experiencia sea, no hay nada en las emociones que sea voluntarista. Y estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? Bueno, tenés que estar bien, o se te tiene que pasar de chiquitos, es como, bueno, ya. Nos enseñan a distraernos, nos enseñan o sea, tener un niño enfrente es tener enfrente la oportunidad para ver todo lo que nos hicieron y todo lo que no hay que hacer, porque todo el tiempo la sociedad está pidiéndole a un niño que se levante, que no llore, que se le pase rápido, que se distraiga. La distracción como camino permanente. Y el cuerpo va registrando todo eso porque va guardando y hay y cuando empezás a recibir a las emociones como eso, como fuerzas vivas, como fuerzas animadas que también son parte de la naturaleza, que son parte nuestra, me parece que el cuerpo le encuentra un lugar y le encuentra un lugar de expresión, le encuentra un lugar para quedarse y te encuentra un lugar para hacer algo con eso, para llorar, para gritar, para salir corriendo. Las respuestas corporales son... Todas están ahí disponibles, pero no nos acostumbraron, nunca nos enseñaron o no nos permitieron verlas, no nos permitieron actuarlas. Y eso es un redescubrimiento donde muchas veces parecemos que somos como niños otra vez, enfrentándonos, aprendiendo eso y bienvenido, porque por suerte todavía estamos habitados por nuestros propios niños internos como camino para esta sanación que tenemos que hacer, porque es una sanación, ¿no? Ujú. Gracias, Sole. Qué hermoso eso que decís. Me recordó hace poco escuché a Mariana Matija hablar sobre esto de las emociones como seres vivos y ella ponía un ejemplo súper lindo que decía como que hay unas emociones que de repente son más silvestres, son animales silvestres, son más salvajes y son más difíciles son más difíciles de vivir, ¿verdad? Pero que hay otras que son más domésticas, por así decirlo, ¿verdad? Las que les tenemos más familiaridad. Y creo que ver así a las emociones con su propia vida, por lo menos a mí me da mucha tranquilidad porque son ellas, ¿verdad? No es todo lo que, no las puedo domar de alguna forma, ¿verdad? Y dejarse atravesar por ellas es muy sanador, como decís. Ujú. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo quería hacer una pregunta. Dale, ahí. Bueno, primero un pequeño comentario que espero me lleve a la pregunta. Pero esto también que estaban hablando como ver las emociones como seres vivos, ¿verdad? Hay algo en ese lenguaje de nombrar así las emociones que te permite relacionarte diferente con eso. Me recuerda a una de mis maestras que habla igual como de presentarnos ante las emociones como algo con quien nos podemos relacionar y en vez de preguntar por qué estás aquí o no te quiero aquí o una resistencia, es como cómo puedo estar con vos en este momento. Como que hay algo cuando se cambia el lenguaje, se cambia también la aproximación y es algo que noté también en esto que mencionaba Emi de preguntar qué estás atravesando en vez de cómo estás, porque hay una permanencia en cómo estás, ¿verdad? Es muy pesado esa pregunta, ¿cómo estás? ¿Quién sos en este momento? Se siente muy permanente, ¿verdad? ¿Qué estás atravesando
uy, hasta que sentí como un alivio, ¿verdad? Es como, wow, esto es temporal, esto es un proceso, esto está en transformación, no es permanente. Y eso me hizo pensar en eso, como de el lenguaje a las emociones. Y aquí de paso, tal vez hacerle un pequeño guiño a nuestra próxima edición que va un poco por ese tema del lenguaje, ¿verdad? Y mi pregunta es esa, cómo es el proceso de ustedes para encontrar ese lenguaje preciso, ¿verdad? Para darle ese lenguaje a esas emociones, a esas intensidades, a esas pulsiones. Y sé que Sole tal vez lo hace un poco más con su pluma y Emi un poco más con las imágenes visuales y me entra la curiosidad de cuál es el proceso de ustedes para darle lenguaje a todo esto que se siente. Wow, qué pregunta más. Creo que o sea, es la primera vez que me pregunto eso. Eh, yo creo que lo podría ver un poco menos abstracto porque bueno, yo creo que para mí la foto, y es algo bueno, que he compartido antes, para mí la foto es secundaria. En realidad, para mí lo más importante y lo que más me gusta hacer es participar de procesos que estén alineados con la terapia. Em, Creo que para mí el lenguaje de las emociones es mucho, trato como de verlo un poco como si el cuerpo fuera un mapa y entonces empezar como de dónde se está experimentando la emoción, en qué parte del cuerpo, cuál es la intensidad, cuál es el color, si punza, si pesa, si este tipo de cosas, yo creo que tienen un montón de información adentro, ¿verdad? Porque, no sé, yo por ejemplo me pongo a pensar en la cantidad de personas que cargamos cosas en los hombros, ¿verdad? Y que tenemos esta sensación de tensión ahí, ¿verdad? Y que es como un peso. Y entonces yo creo que es un poco como jugar al mismo tiempo con la literalidad y con la poética de eso, como qué es ese peso, ¿verdad? Si no fuera una sensación corporal y fuera una historia, una línea de tiempo, ¿qué es el peso? ¿De dónde viene? Es una sensación de responsabilidad, es una sensación de resolverlo todo, es una sensación de que en algún momento me trataron de disminuir y entonces quedé como torcido, no sé, o disminuido corporalmente. Eh, entonces yo creo mucho en el cuerpo como mapa, como territorio en el que están ocurriendo muchas cosas. eh, y creo que por ahí tal vez podría meterlo un poquito como a la parte de foto, ¿verdad? Que es, yo una vez hice un ejercicio que de hecho recomendó un fotógrafo bastante celebrado, Alex Sot, que él hablaba mucho de, de ser muy honesto con los referentes de vida de uno. Entonces él decía, escojan 5 referentes, pero no los referentes que uno, no los referentes pretenciosos en el sentido de que si soy fotógrafo, quiero ser reconocido como la persona que estudió a tal y tal fotógrafo o cineasta, sino más que todo como permitirse entender que hubo influencias en la adolescencia, en la niñez, que fueron muy orgánicas y en los que tal vez no había tanto un proceso intelectual de entender por qué a uno le gustaban, ¿cierto? Era más como me gusta porque me gusta. Y entonces esos 5 referentes, y él lo que decía es como, en esos 5 referentes se genera un collage increíble, ¿verdad? Porque de pronto hay un cineasta y a la par hay un futbolista, o un músico, rockero de la infancia, no sé, un videojuego. Y lo que él decía es como traten de buscar en el centro de esos 5 referentes que hay en común. Y una cosa que a mí me pareció muy interesante es que lo que había en común en todos era una sensación de un héroe vulnerable, que es como este héroe que no tiene el aspecto físico de héroe, pero que tiene un poder, digamos, interno, un poder escondido. Y una cosa que me parece muy interesante es que yo siempre he fotografiado los sujetos generalmente desde lejos, y entonces hay como esta cuestión de un sujeto muy pequeño en un espacio enorme. eh, y entonces lo empecé a ver por ahí un poco, como que a mí todos los referentes me llevaban un poco a cómo se visualiza eso un poco. Eh, pero sí, bueno, es una pregunta que en realidad todavía creo que me pregunto y que tal vez me tome mucho tiempo responder, porque creo que se está mezclando ahí como una cuestión intuitiva
en la que tal vez no estoy pensando tanto y una cuestión intelectual de por qué lo estoy ejecutando de cierta forma. Y entonces hacer ese puente me cuesta mucho en este momento, pero creo que la pregunta me ayuda también y a masajear un poco el tema, tal vez. Gracias, Emi. Sole, te escuchamos. Yo creo que nunca me lo había puesto a pensar. No, no sé, creo que hay algo intuitivo. Creo que para mí el lenguaje siempre fueron las palabras. Desde muy chiquita hay algo como en mi familia se escribían cartas cuando te peleabas, cuando había algún conflicto, cuando, no sé, te querías decir algo con alguien y no te animabas, te escribías una carta y se la dejabas. Y recuerdo como mis primeros textos son cartas a mi mamá y algo con como que ir escogiendo esas palabras, ir conociendo esas palabras, ir sabiendo qué son las palabras, siempre me resultó algo fascinante. Después muchas veces pasa que ese lenguaje queda muy corto para lo que me gustaría tanto como experimentar como contar. No sé, yo ahora estoy escribiendo relatos de mis últimas experiencias trabajando con un con una comunidad indígena, con un pueblo que se llama Guaguayá, en el noreste de Brasil, en Maranhão, y tanto de estar con ellos como de quiénes ellos son, como lo que ellos dicen, eh, carezco completamente de palabras. Y ocurre algo que es también muy interesante para mí, para alguien que siempre estuvo tan relacionada con las palabras, que es que ellos no hablan el mismo idioma que yo desconozco completamente su lengua, completamente, y si bien voy con una amiga que es lingüista y que ayuda como con algunas formas de traducción, hay algo intraducible en esa experiencia. Entonces me está resultando como algo abismal en muchos momentos, ¿no? Porque lo entiendo corporalmente. Nunca me sentí como tan cómoda y tan expandida como estando con ellos, desde que sé que ellos existen hasta estar con ellos, nunca me sentí eso, ¿no? Como tan expandida y tan cómoda. Y sin embargo, no sé todavía bien cómo se cuenta eso, qué es lo que ellos me están contando cuando me cuentan, y cómo eso, y tal vez no sé si alguna vez va a tener una palabra eso, ¿no? Y, o unas palabras todas juntas. Y en esa aventura estoy y eso me parece muy interesante, muy rica la pregunta porque no tiene ninguna respuesta posible para mí ahora. Ujú. Gracias, Sole. Bueno, pero pues está buena la pregunta para llevársela ahí. Re. Y si no tiene respuesta, por lo menos el proceso de buscar la respuesta se Es vuelve que es muy interesante. difícil, es muy difícil. Hay algo muy complejo, como que el lenguaje te abre un montón de cosas y te cierra un montón de otras. Ujú, O sea, sí. las palabras son llaves y al mismo tiempo esas llaves cierran y abren, ¿no? Todo el tiempo. Ujú. Em, Sí, sobre todo el lenguaje al que estamos acostumbrados, el lenguaje verbal, como que se sí, vuelve de alguna forma en algunas ocasiones limitante, ¿verdad? Y el Ujú. que yo conozco, sí. se queda corto, sí. Bueno, para ir cerrando, no sé si alguien más quisiera hacer una última pregunta. Ok, bueno, si no, Bueno, yo ajá, quería dale. pedir un momento nada más para, bueno, un par de ideas que me parecieron muy poderosas. Eh, Esta idea de la información del dolor que mencionaba Soledad, cuando se refería al parto, me hizo pensar inmediatamente en una pregunta que le hicieron al budista vietnamita que falleció hace unos años, Thich Nhat Hanh, que él como activista eh, también, digamos, había atravesado procesos muy violentos, ¿verdad? Y bueno, le preguntaron que si se podía lograr la iluminación sin dolor, que si él podía concebir un mundo sin dolor. Y no recuerdo exactamente textualmente su respuesta, pero básicamente decía que no, que era imposible, digamos, el dolor era algo muy necesario, ¿verdad? Inmediatamente me hizo pensar en que el dolor es algo que aunque viviéramos en un mundo, aunque la humanidad fuese consciente y no estuviésemos destruyendo o maltratando a la madre tierra, aún así existirá el dolor, ¿verdad? Es parte de la naturaleza, es parte de nuestra existencia, ¿verdad? Entonces, como me pareció muy linda la reflexión porque todo lo que hablaron, eso es lo que queda. Finalmente hay que aprender a vivir con dolor, ¿verdad? Porque relaciona un poco con lo que decía Emiliano, hay que básicamente eh, eh, tener ese callo y aceptarlo y seguir, ¿verdad? Ujú.
pero eso me pareció muy, muy bello. Y la otra cosa, esa es una pregunta más a Soledad, que me parece muy interesante el trabajo que haces en el sentido también de informar y escribir sobre lo que comemos, ¿verdad? Y toda la industria gastronómica hoy día. Eh, y me parece que cuando hablamos de que el cuerpo es nuestro dispositivo para escuchar lo que nos dicen los paisajes, ¿verdad? ¿Cómo ves vos o qué se habilita o se deshabilita, ¿verdad? Cuando tenemos prácticas o estamos metiéndonos al cuerpo un montón de objetos, ¿verdad? Como lo llamamos cosas inertes, que son prefabricadas y no fueron vivas en ningún momento. Me interesaría cómo es esto, digamos, cómo ves esa relación entre tener cuerpos que puedan escuchar, pero si estamos contaminándolos todo el tiempo, estamos un poco, eh, no sé, poniendo eso a un lado, digamos, no escuchando bien, no teniendo Sí. esa habilidad. Sí, yo creo que viene muy a cuento de todo lo que venimos hablando, ¿no? O sea, no existe nada que no nos afecte. Y, por ejemplo, en el caso de los alimentos, también es algo que nos llega, se incorpora, o sea, pasa a ser parte de nuestro cuerpo. Y en esa incorporación no solamente hay nutrientes, hay sabores, está la experiencia que creemos que vamos a consumir. Hay un montón de otras cosas, un montón de historias no contadas, un montón de historias que no aparecen en el paquete y que sin embargo entran en diálogo con nuestras corporalidades. Y son historias de violencia, de extinción, son historias de sufrimiento, de desplazamiento, de destrucción de todo lo vivo. Y eso puede estar revestido de un montón de paquetes brillantes, pero deviene una información que básicamente lo que hace es enfermarnos. Toda esta información nos llega y también nos llega su reverso, que es el instructivo para no enloquecernos, ¿no? Nuestros cuerpos también nos protegen, nuestras mentes son lugares que buscan protegernos permanentemente. Así como no nos animamos a llorar, no nos animamos a llorar, porque nos han enseñado que no hay un lugar seguro para llorar en el mundo, porque todo el mundo nos va a señalar con el dedo y porque vas a ser menos valioso y porque vas a ser menos valiente y porque vas a perder como tu eficacia de lo que se espera de vos. También el cuerpo se cierra y la mente se cierra a cualidades absolutamente humanas que devienen del instructivo de esta forma de comer y seguir adelante. Por ejemplo, perdemos la capacidad de ser curiosos, de saber de dónde viene nuestra comida, perdemos la capacidad de sensibilizarnos por esas historias, perdemos la capacidad de querer hacer con nuestras propias manos. Son todas una serie como de instrucciones para seguir adelante con este sistema que vamos comiendo y vamos digiriendo de una manera automática, que muchas veces ni siquiera nos ponemos a pensar que son parte de nuestra normalización, de este proceso de normalización para el buen funcionamiento de una persona en este sistema. Y que son todo el tiempo. Y hay personas que 4 veces por día están comiendo ese tipo de instructivo y luego enseñan a comer a las nuevas generaciones de esa forma, ¿no? Cuando vemos eso, personas atiborrándose de paquetes en los que terminan confiando, eh, terminamos viendo personas que resultan como perfectamente enajenadas y material disponible para este sistema. Entonces es una manera como muy, muy tremenda de enajenación colectiva y de desconexión. Es como es el menú perfecto para lo que necesita este sistema de nosotros. Si querés apoyar nuestro proyecto, podés compartir este episodio, visitar nuestra revista digital winblue.com, suscribirte a nuestro boletín o bien, si está dentro de tus posibilidades, unirte a nuestra comunidad de Patreon, donde podrás acceder a contenidos exclusivos desde los $3 al mes. Tu apoyo nos motiva y nos permite seguir creando y compartiendo contenido para reimaginar un mundo justo y sano para todas las formas de vida.